En los días de Noé, el mundo estaba lejos de ser primitivo. Las ciudades bullían de actividad. Herreros como Tubal-Caín forjaban hierro y bronce, artesanos trabajaban con fuego y carbón, y la música ya era una profesión reconocida gracias a Jubal, que afinaba arpas y flautas para las celebraciones nocturnas. Había mercados llenos de comerciantes, rutas de ganado y festivales que daban vida a una cultura vibrante. La primera ciudad, levantada por Caín y llamada Enoc, había crecido hasta convertirse en el centro de una civilización organizada, con oficios heredados de padres a hijos. Pero bajo todo ese esplendor, algo oscuro dominaba la vida diaria: la violencia. No era un hecho aislado, sino la forma en que la sociedad entera se sostenía. La corrupción moral se expandía como una enfermedad silenciosa, contaminando cada rincón de aquella humanidad. La Biblia dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios, y lo estaba de manera total. En medio de ese panorama apareció un hombre distinto: Noé. Mientras los demás trabajaban, hacían planes y soñaban con un futuro que nunca llegaría, él recibió instrucciones precisas de Dios. Debía construir un arca, algo nunca visto, para sobrevivir a una lluvia que duraría 40 días y transformaría el mundo para siempre. Cuando el diluvio llegó, civilizaciones enteras desaparecieron en cuestión de semanas. Todo aquello que parecía sólido se deshizo bajo las aguas, y de esa humanidad sofisticada y violenta solo quedaron 8 sobrevivientes. Y aún resuena la pregunta: ¿quiénes eran realmente aquellos gigantes que la Biblia menciona entre los habitantes de esa era perdida? Lo que ocurrió con aquellos seres puede ayudarnos a entender por qué Dios decidió borrar y reiniciar la historia de la humanidad. En Génesis 6:4 se menciona claramente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra usada para gigantes en el hebreo original es Nefilim, que significa los caídos, o los que hacen caer a otros. Desde el principio, su nombre ya revela la influencia negativa que ejercían sobre quienes los rodeaban. No eran hombres comunes. La Biblia los describe como poderosos guerreros, líderes y figuras de autoridad que dominaban en la sociedad antediluviana. Su presencia no era aislada. Formaban una élite que gobernaba, controlaba y moldeaba la cultura de su tiempo. Dios mismo estableció un plazo para esa humanidad corrupta: 120 años. Ese periodo permitió que aquella sociedad de gigantes se multiplicara y consolidara su poder. El texto bíblico explica que no se trató de un simple episodio, sino de un proceso continuo. Los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, engendrando un linaje que crecía generación tras generación. Pero lo más inquietante no era su tamaño o su fuerza, sino su corrupción moral. Génesis 6:5 conecta directamente su presencia con el deterioro total de la humanidad. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A medida que los gigantes se extendían, la maldad también lo hacía. Ellos no solo dirigían, contaminaban con su ejemplo y su poder a toda la sociedad. La Biblia confirma que incluso después del diluvio quedaron rastros de este linaje. Números 13:33 menciona a los hijos de Anac, descendientes de gigantes que todavía habitaban la tierra. Esto sugiere que, de alguna forma, aquella influencia genética o espiritual sobrevivió. La gran pregunta es: ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Cómo fue posible que una élite tan corrompida arrastrara a toda una civilización? Lo cierto es que aquella humanidad no era primitiva como solemos imaginar. Es posible que poseyeran un grado de tecnología y conocimiento mucho más avanzado de lo que creemos, lo que, combinado con la corrupción de los gigantes, llevó al mundo a un estado irremediable que solo el diluvio pudo detener. En solo 40 días de lluvia, todo desapareció. Aquel mundo, con su tecnología, su cultura y su conocimiento, quedó enterrado bajo las aguas. Génesis 4:22 menciona a Tubal-Caín, un maestro en el arte de la metalurgia, capaz de trabajar con bronce y hierro. Dominar el hierro requería hornos de altísima temperatura y un conocimiento técnico que la humanidad tardaría milenios en recuperar después del diluvio. Y él ya lo poseía. Su hermano Jabal no se quedó atrás. Fue el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Detrás de esa frase sencilla se esconde la ganadería a gran escala.
organización de rebaños, selección de animales, técnicas de reproducción y rutas de comercio. Otro hermano, Jubal, fue el padre de todos los que tocaban arpas y flautas. Aquellos instrumentos no eran juguetes primitivos, sino piezas refinadas que requerían matemáticas, acústica y un nivel de artesanía impresionante. La sociedad antediluviana no solo sobrevivía, florecía en conocimiento y cultura. Y en medio de esa humanidad, Dios le ordenó a Noé construir un arca de dimensiones colosales, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una obra de ingeniería naval que incluso hoy resultaría un desafío. El arca debía ser impermeabilizada con brea, lo cual implicaba saber cómo extraer, procesar y aplicar este material. Aquella generación entendía también la tierra que pisaba. Génesis 7:11 menciona que se rompieron las fuentes del gran abismo, lo que sugiere que ya tenían nociones sobre sistemas de agua subterránea y geología. No era un pueblo ignorante. De hecho, la Biblia habla de Enoc, séptimo desde Adán, que caminó con Dios y fue trasladado sin ver muerte. Judas 14 lo llama profeta, lo que revela que existían registros genealógicos y un sistema de preservación del conocimiento. Todos esos siglos, quizá milenios de avances humanos, fue barrido en apenas poco más de un mes. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo pudo una sociedad tan avanzada corromperse al punto de que Dios decidiera destruirla por completo? La respuesta parece simple, pero fue devastadora. Génesis 6:2 relata que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre ellas. A primera vista, parece un matrimonio común, pero aquella unión cambió la esencia de la humanidad. Alteró no solo la descendencia física, sino el ADN moral de toda una generación. Fue esa corrupción interna, nacida de decisiones aparentemente normales, la que llevó a Dios a empezar de nuevo. Antes del diluvio, algo extraño sucedió en la humanidad. La Biblia distingue claramente entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. No era una diferencia superficial. Tenía un peso espiritual profundo. Algunos creen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, el linaje que aún mantenía una relación con el Creador, mientras que las hijas de los hombres provenían de la descendencia de Caín, la línea que se apartó tras el asesinato de Abel. Otros piensan que eran seres celestiales que tomaron forma humana. Lo cierto es que aquella unión no fue algo normal. Fue el inicio de la corrupción que transformó por completo a la sociedad de la época. De esas uniones nacieron los gigantes, llamados en hebreo Nefilim, los caídos, los que hacían caer a otros. Eran poderosos, guerreros de renombre, líderes influyentes. No eran individuos aislados, sino la élite dominante de aquella civilización. A través de ellos, la maldad se multiplicó y contaminó todo lo que tocaba. Dios, al ver la gravedad de la situación, estableció un límite. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Sus días serán 120 años. No destruyó el mundo de inmediato, sino que concedió más de un siglo de gracia, un tiempo para que la humanidad se arrepintiera. Pero en lugar de volverse a Dios, la corrupción siguió creciendo. En medio de esa oscuridad, un hombre brillaba distinto: Noé. Génesis lo describe como justo y perfecto en sus generaciones, alguien que caminaba con Dios en tiempos en que eso era casi imposible. Mientras todos seguían con su vida normal, comiendo, bebiendo, casándose y planeando su futuro, Noé obedecía una instrucción incomprensible: construir un arca gigantesca porque vendría un diluvio de 40 días. La ironía era evidente. Millones de personas despertaban cada mañana pensando en negocios, fiestas o proyectos, sin saber que estaban a punto de desaparecer. Solo un hombre, fiel en medio de la multitud, trabajaba con paciencia durante años en una obra que parecía absurda, pero que sería el único camino para preservar la vida. La construcción del arca no fue un hecho oculto. Génesis relata que Dios dio a Noé instrucciones precisas. Debía llevar al arca 2 ejemplares de cada especie, macho y hembra, para preservar la vida. Imagina el movimiento que esto generó en toda la región. Un barco gigantesco levantándose poco a poco en tierra firme. La Biblia dice en 2 Pedro 2:5 que Noé era pregonero de justicia. No trabajaba en silencio. Hablaba, advertía, insistía en que un juicio venía. Durante décadas proclamó el mensaje, pero nadie lo tomó en serio. La gente seguía con su vida normal, tal como Jesús lo describió siglos después. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio.
Aún así, Dios dio un aviso final. 7 días. Una semana exacta antes de que comenzara la lluvia. Un último plazo de gracia. Y entonces sucedió algo extraordinario. Génesis 7:9 cuenta que los animales comenzaron a llegar solos, de dos en dos, obedeciendo la orden divina. Leones, lobos, osos y presas naturales caminaban juntos, pacíficamente, hacia el arca. Un espectáculo imposible de ignorar, una señal evidente de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero aún así, la humanidad no creyó. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, ya era demasiado tarde. De millones de habitantes sobre la tierra, solo 8 personas entraron en el arca. La familia de Noé. Génesis 7:1 registra las palabras de Dios. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé no era perfecto, pero vivía conforme a los estándares de Dios en un tiempo en que todo pensamiento humano se inclinaba solo al mal. La fe fue lo que sostuvo a Noé. A pesar de no ver todavía la promesa, creyó en Dios y con temor reverente construyó el arca. Mientras la humanidad ignoraba las advertencias, él obedeció. Llegado el día, los animales entraron y Dios mismo cerró la puerta, marcando el límite entre vida y juicio. Entonces las fuentes del abismo se abrieron y las aguas cubrieron la tierra durante 40 días, destruyendo todo ser viviente. Solo Noé y los suyos sobrevivieron. Cuando las aguas descendieron, lo primero que hizo fue levantar un altar y adorar a Jehová. Así terminó un mundo y comenzó otro, recordándonos que obedecer a Dios puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.